Bueno, vamos a iniciar con este proceso de integración en el denominado diseño aplicado, que tiene que ver con la generación de personajes a partir de la recuperación de ensayos de estructuración previos. Por ejemplo, las estructuras en zigzag que revisamos en algún momento, pero también el diseño de las tarjetas que formó parte del ejercicio de experimentación, en donde el plano se transforma para generar las estructuras de interés. Pero junto con el diseño de esta tarjeta, teniendo la estructura de soporte, ubicamos los elementos contenidos en lámina plástica de polipropileno y ensayamos una narrativa que a manera de un texto que atraviesa el conjunto da cuenta del interés. Este tipo de ejercicios van a orientar nuestro trabajo y recuperan la complejidad formal de los modelos tridimensionales que estamos observando para plasmar en un ejercicio de abstracción compleja los referentes formales. ¿Cómo podríamos traducir la complejidad de una pieza como la que tengo en la mano ahora en un orden bidimensional y que tenga la posibilidad de plegarse a voluntad y desplegarse? Este ejercicio es muestra de la capacidad de síntesis que se desarrolla cuando tenemos un patrón claramente establecido como el diseño de las tarjetas y que sabemos de la importancia de trabajar en este orden de integración entre la estructura de contención y los elementos contenidos. El ejercicio que estoy mostrando habla de un principio de organización fundamental como es la simetría radial y la incorporación de los elementos por candado para poder controlar la trayectoria que va del plano al volumen. Este tipo de ejercicios nos permiten explorar las formas que estamos generando en los distintos modelos. Este modelo es resultado de la integración de ejercicios de experimentación previos, por ejemplo, las estructuras por intersección de planos. En esta lógica de vinculación entre los distintos círculos que desplegados de esta manera nos permiten ubicar las trayectorias que van del plano a la tridimensión. Una vez que tenemos estos elementos, los combinamos con estructuras resultado de la transformación del alambre galvanizado mediante el cambio de dirección por dobleces simples y la generación de una estructura esférica, atrapando en el ínter de la trayectoria círculos que le dan un carácter particular. Una vez que tenemos esta base, podemos explorar algún tipo de personaje. Una vez que esto se ha logrado y que es la base, digamos, de la representación de los elementos y la vinculación genérica entre el modelo de inicio y su representación de estructura plegada. Esta es una muestra de la complejidad que estamos alcanzando en esta vinculación entre diseño de personaje, diseño de tarjeta y diseño de una narrativa visual que es resultado de una división regular del espacio dado, un pliego dividido en 4 partes y una de estas partes construida mediante la técnica de la estructura de acordeón y la transformación de los ejes de simetría para generar estructuras de contención. Sumado además por una narrativa que atraviesa toda la estructura y que cierra en un punto final. Y tenemos aquí toda la narrativa en una lógica recursiva, en una lógica de vórtice, en una lógica de continuidad. Estos son los condimentos que tendríamos que vincular: personaje, diseño de tarjeta, diseño de narrativa visual.
es parte del ejercicio que hemos impulsado con distintos referentes. Aquí, por ejemplo, tenemos la estructura de acordeón integrando los elementos en color amarillo y violeta que ahí aparecen. El asunto es contar una historia en distintas etapas, pero teniendo estos personajes, vemos aquí el caso de una pirámide triangular en amarillo y esta serie de eslabones en pajillas plásticas. Esto me permite generar la idea de un cierto personaje, como lo veremos en las imágenes que acompañan el ejercicio del video. Y dos personajes extras. Suma también de los distintos recursos que aparecen a lo largo de este proceso de experimentación. Estructuras articuladas como la que tengo en la mano, que hace las veces de brazo del personaje, la cabeza atrapada por una estructura esférica con alambre galvanizado que en su interior tiene un volumen arquimediano compuesto de la combinación de triángulos equiláteros y cuadrados. Esto es el resultado que nos permite trabajar a manera de la cabeza del personaje que se apoya en esta estructura como de hombreras y que surge de la generación de las estructuras por suma de cubos. Y todo esto asentado en la transformación del círculo, esta serie de círculos concéntricos, los dobleces correspondientes para la generación de esta estructura semiesférica que hace las veces de la pelvis del personaje. Pelvis, hombreras, cabeza, esta serie de personajes resultado de la recuperación de materiales y una combinación intencionada para darle carácter de personaje. De estas variaciones tenemos una muestra muy singular. Estamos utilizando aquí reciclajes de la marca de ropa que ustedes ven y con esta lógica de diseño de la tarjeta que hemos venido explorando, recuperamos los materiales de desecho y los integramos a un orden lógico para recrear en la estructura plegable el personaje que tenemos al lado. Como ustedes ven, este personaje pues es resultado de la suma de estructuras, una estructura por intersección de planos y segmentos rectos, que hemos visto en otro momento, una estructura articulada, cuyo principio generador lo encontramos en la exploración previa con las pajillas plásticas y la lógica de la extensión. Personajes todos cuya pretensión es reinterpretarlos en esta estructura de plegabilidad compleja. Ir de las 2 a las 3 dimensiones y en un nivel más avanzado poder incorporar el conjunto de elementos en una narrativa visual de preferencia resultado de la reutilización de materiales. Y esta evidencia es muestra de los dominios que adquirimos en un taller de construcción y de diseño dentro de la formación inicial para arquitectas, arquitectos, diseñadores y diseñadoras. Esa es, en términos generales, la pretensión de integración en el diseño aplicado del personaje, de la tarjeta y de la narrativa visual. Eso es todo.